Buenas tardes a todos. Y tal vez algunos de ustedes habían extrañado nuestros devocionales diarios de Biblia en casa. La semana pasada fue una semana bastante ocupada. Estuve compartiendo con los muchachos del Instituto Bíblico y fue una bendición muy grande, pero eso hizo que el tiempo se me pusiera un poco difícil de manejar y no pude grabar nuestros estudios de devocional en casa. La verdad lo he estado pensando muchísimo, lo he extrañado muchísimo y tal vez a algunos de ustedes les ha hecho falta y queremos retomarlo en este momento. Hay un pasaje que está en primera Timoteo capítulo 2, que es donde estamos todavía. Y ahí nos habíamos quedado la vez pasada, la última vez que tuvimos nuestro devocional. Nos referíamos a los versículos 3 y 4, cuando nos decía que debemos orar por los hombres que están en eminencia, y no solamente orar para que podamos estar viviendo en paz, sino por su salvación. Y hacíamos un ánimo a que estuviéramos orando por todos los hombres. Y decíamos que para Dios es bueno y agradable que oráramos por todos los hombres para que vengan a arrepentimiento, porque ese es el deseo del Señor, que todos los hombres puedan conocer la verdad. Y cuando llegamos a los versículos 5 y 6, vemos cuál es esa verdad a la que el Señor se refiere. ¿Cuál es esa verdad que el Señor quisiera que todos los hombres conocieran? Y es esta, versos 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué quiere el Señor que esta verdad sea conocida por todos los hombres? Precisamente por eso, porque el Señor, Jesucristo, es el mediador para todos los hombres. Aquí notamos varias cosas muy interesantes. La palabra mediador, esa palabra mediador se refiere a alguien que interviene en un pacto entre dos personas. Es aquella persona que sirve como garante para las dos partes. Y aquí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, tenía que haber un mediador entre las dos partes, y ese mediador se encargaba de que las dos partes estuvieran bien representadas en un pacto, que ninguna de las dos partes fuera a sufrir una injusticia, sino que las dos partes pudieran salir beneficiadas de este pacto. Y es increíble porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre de manera que pudiera representar perfectamente a las dos partes. Representó a Dios de manera perfecta porque Él mismo es Dios, pero también representó a los seres humanos porque Él se hizo hombre. Y entonces de esa manera Él proveyó el mediador perfecto para que ese pacto se dé, porque es un pacto de reconciliación. Todos los seres humanos deben conocer y entender que éramos enemigos de Dios, pero Dios proveyó de un mediador. Él mismo se dio a sí mismo, dice el texto ahí, para que pudiera haber un pacto de reconciliación. Sin eso no hubiera podido haber un pacto de reconciliación. Esa es la verdad que todos los seres humanos tienen que entender. Había necesidad de una reconciliación y Jesucristo fue el mediador perfecto para que las dos partes fueran bien representadas y se pudiera dar esa reconciliación. El texto continúa diciendo que Él se dio a sí mismo como rescate. Fue una decisión voluntaria que Él tomó para que ese pacto se pudiera dar. Y como era necesario que para que ese pacto de reconciliación se diera, hubiera un pago de sangre, porque el pago del pecado es la muerte. Era necesario que se pagara por todo el pecado para que Dios pudiera ser satisfecho en ese pacto, pero también el hombre tenía que morir para poder cumplir con lo que debía cumplir. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para pagar el precio y de esa manera satisfacer a Dios, y de esa manera proveer lo que el hombre no podría haber provisto por su propia mano. Y de esa manera Él se convirtió en el mediador perfecto. Y esa es la verdad que todos nosotros debemos recordar. Esa es la verdad que todos los hombres deben conocer. Noten ahí el énfasis lo hace. Él desea, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a este conocimiento. ¿Y por qué? Porque Él se dio a sí mismo por rescate de todos los hombres. No de algunos pocos, de todos. Y por eso es que nosotros estamos en esto de compartir el mensaje del Evangelio, porque todos los hombres necesitan escuchar eso. Desde el presidente hasta cualquier otro ciudadano del común, todos necesitamos escuchar lo mismo. Entonces, ¿qué tal si hoy podemos tomar la oportunidad de orar por alguien y también de buscar la oportunidad de compartirle a alguien acerca del amor que Dios tiene por esa persona y de cómo Él pagó el precio para su reconciliación con el Padre? Bueno, espero que mañana podamos volver a vernos. Dios los bendiga a todos.